Hola, muy buenas tardes. Me presento. Soy Oscar Orlando Daniel. Hoy les abordaré el tema de la inflación en México. La inflación es uno de los temas económicos más importantes en México y en el mundo porque afecta directamente al bolsillo de todas las personas. Cuando escuchamos que subió la inflación, significa que los precios de productos y servicios aumentaron y por lo tanto con el mismo dinero podemos comprar menos cosas. En México la inflación se ha convertido en un problema constante, especialmente en los últimos años, porque los precios de alimentos básicos como el huevo, la tortilla, la leche y el gas han tenido incrementos que impactan fuertemente a las familias. Este tema no solo es importante para economistas o empresarios, sino también es para estudiantes, trabajadores, familia y cualquier persona que compra cosas diariamente. En este video vamos a explicar qué es la inflación y cómo se mide, cuáles son sus principales causas, cómo afecta a la población, qué ha tenido en los últimos años y qué hace el gobierno y el Banco de México, y finalmente un análisis y conclusión sobre el futuro y cómo podemos enfrentarlo. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios en una economía durante un periodo de tiempo. Ejemplo, si en 2020 una tortilla costaba 12 pesos el kilo y en 2024 cuesta 22 pesos el kilo, significa que hubo un aumento de precio. Si esto pasa con muchos productos al mismo tiempo, se considera inflación. La inflación provoca que el dinero pierda valor. En otras palabras, antes comprabas más con 100, ahora compras menos. ¿Cómo se mide la inflación en México? En México la inflación se mide principalmente con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC. Este índice lo calcula el INEGI, Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. El INPC se basa en una canasta básica de productos y servicios que normalmente consume una familia mexicana, por ejemplo, tortilla, frijol, huevo, carne, leche, pan, transporte, gasolina, gas LP, renta de vivienda, electricidad, agua, servicios médicos, colegiatura. Cuando el INPC sube, significa que la mayoría de los productos subieron de precio. Quiere decir que es algo muy malo para los mexicanos, pues. Tipos de inflación. Existen tres tipos de inflación, que viene siendo inflación moderada, y es cuando los precios suben de manera lenta y controlada. Ejemplo, 3% anual. Luego seguiría la inflación alta, que es cuando los precios suben rápidamente. Un ejemplo, de 8% o 10% anual. Y luego existe la hiperinflación, que es cuando los precios aumentan exageradamente, el dinero prácticamente pierde valor. Esto ha pasado en países como Venezuela o Zimbabue. México normalmente no llega a hiperinflación, pero sí ha tenido épocas de inflación muy alta, como en los años 80 y 90, que esos años fueron los más, se podría decir, los más costosos que ha vivido México. ¿Cuáles son las principales causas de la inflación en México? La inflación no ocurre por una sola razón, normalmente es por varias. Inflación por aumento de demanda. Sucede cuando las personas tienen más dinero o más capacidad de comprar, entonces demandan más productos pero las empresas no pueden producir lo suficiente, por eso suben los precios. Un ejemplo, si muchas personas quieren comprar autos y hay pocos, el precio sube exageradamente. La inflación por aumento de costos. Es una de las principales causas en México. Sucede cuando a las empresas les cuesta más producir y trasladar productos. Ejemplos de costos que suben. Esta es la gasolina. La gasolina ha subido radicalmente, muy cara este año, ya que cuesta aproximadamente 30 pesos el litro. Es algo muy abundante para hacer gasolina. De ahí está la luz, el gas, materia primas, transporte, salarios, importancias. Si el costo de transporte, alimentos sube, automáticamente sube el precio de los alimentos.
Inflación por devaluación del peso. México compra muchos productos del extranjero y usa materiales importados. Si el peso pierde valor frente al dólar, compras cosas del extranjero cuesta más. Los precios suben en México. Ejemplo, si el dólar sube, importar trigo, maquinario, gasolina cuesta más. Inflación por crisis mundial. Muchas veces la inflación en México no se origina en México, sino en el mundo entero. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19 afectó demasiado, se puede decir brutalmente, a México. Actualmente también está la guerra de Rusia contra Ucrania. Gracias a eso, la inflación fue muy alta para México. Luego de ahí sigue la crisis energética mundial. En parte del mundo, la energía no es tan devaluante como en México. En México aumentó exageradamente que otros países. Luego está el problema de transporte internacionales. Quiere decir que los aviones no tienen lo suficientemente economía para mejorarlos y pueden afectar algo en los transportes internacionales. Luego está el aumento mundial de alimentos y fertilizantes. Eso quiere decir que si traes productos del extranjero hacia México, se van a ser muy caros y estos lo puedes revender a un precio más alto, pero es muy imposible que puedas venderlo, ya que el producto se devalúa mucho aquí en México. Inflación por mala planificación o políticas económicas. Cuando un gobierno gasta demasiado, se endeuda o imprime dinero en exceso, como en algunos países puede causar inflación. En México imprimir dinero no es tan común porque el Banco de México es independiente, pero el gasto público sí puede influir. ¿Qué productos suben más en México? En México la inflación afecta principalmente en alimentos, que viene siendo tortillas, aceite, carne, pollo, huevo, verduras y leche. Luego existen los transportes y la energía, pero que afectan mucho en México, que viene siendo la gasolina, el transporte público y gas LP y electricidad. Y en la vivienda, la economía sube en rentas, construcción y materiales. Y en salud, educación viene siendo lo que viene las medicinas, consultas y colegiaturas. Inflación general e inflación subyacente. En México se habla mucho de estos dos conceptos. Inflación general incluye todo: alimento, energía, productos y servicios. Y de ahí sigue la inflación subyacente. No incluye precios muy variables como alimentos frescos, gasolina y electricidad. La subyacente se considera estable y es la que Banxico analiza mucho para decidir políticas. ¿Afecta la inflación a los mexicanos? Pues afecta el poder adquisitivo. Esto significa que los salarios ya no alcanzan. Ejemplo, si ganas 250 pesos al día, pero la comida sube, tu dinero vale mucho menos. También aumenta la pobreza. Las familias más pobres son las más afectadas porque gastan más porcentajes de su ingreso en comida y transportes. Afecta el ahorro. Si guardas dinero y los precios suben, tu ahorro vale menos. Ejemplo, si guardaste 10,000 pesos, pero con la inflación alta ya no compras lo mismo de antes. Si te quieres comprar un carro con esos 10,000, el carro, si la inflación sube, el carro te lo venden en 20,000. Así que no te alcanza para nada. También afecta a créditos y préstamos. Cuando la inflación alta, normalmente suben las tasas de intereses. También, entonces, subirán los créditos hipotecarios, subirán los créditos automotrices y subirán las tarjetas de crédito. También la inflación afecta las empresas. Las empresas tienen que subir precios para sobrevivir, pero si suben demasiado, pierden demasiado clientes. Ahora les daré mi análisis a punto de vista.
Inflación reciente en México. En los últimos años México tuvo una inflación alta por varias razones. El número uno sería la pandemia COVID-19, pararon de bastantes fábricas y no hubo nada de transporte, lo que viene siendo 2020 y a principios del 2021. Subió el precio del petróleo y energía, problemas en cadenas de suministro, guerra de Rusia contra Ucrania, porque gracias a la guerra subió el trigo, maíz y fertilizantes. También aumentó en precios de alimentos a nivel mundial. Subieron mucho los alimentos y servicios básicos en este 2026, ya que México ha sido afectado por la guerra que está habiendo este año, que viene siendo de Estados Unidos contra Israel. No tenemos así en sí porque subieron demasiado los precios, pero está afectando mucho esta guerra. ¿Qué hace el gobierno para enfrentar la inflación? El gobierno puede hacer varias cosas, por ejemplo, programas sociales. Son las que ayudan a familias vulnerables a soportar los precios. También controla o subsidios en algunos precios. Por ejemplo, subsidios en gasolina o apoyo a productos básicos. También tiene paquetes contra la inflación, como PASIC. Incluye acuerdos con empresas para evitar aumentos excesivos. Sin embargo, el gobierno no puede controlar totalmente los precios, porque el mercado y el mundo influyen mucho. ¿Por qué la inflación es tan peligrosa? La inflación es peligrosa porque genera incertidumbre. Si las empresas no saben cuánto costarán sus materiales mañana, suben precios por precaución, reducen inversión y se frena la economía. Y si las familias ven que todo sube, compran menos, dejan de ahorrar y se endeudan. Eso crea un círculo negativo, ya que cuando llega a pasar eso, la verdad, algunas familias dejan de comer menos para que le rinda la comida la semana. Por eso es muy malo, es muy peligroso en ese aspecto la inflación. Y también afecta a empresas porque, un ejemplo, un andamio te cuesta 300 pesos, pero se devalúa o reduce la inversión, te lo van a vender mucho más caro, de 200 a 400. Es un ejemplo, pero llega a pasar en muchos de los casos. ¿La inflación es mala para siempre? No siempre. Una inflación pequeña, por ejemplo de 3% o 4% anual, se considera normal. ¿Por qué? Porque los salarios suben poco a poco y las empresas crecen y hay consumos muy estables. El problema es cuando sube demasiado rápido o se vuelve incontrolable, ya que si sube demasiado rápido ya es muy preocupante para México. ¿Qué sectores se afectan más? Los más afectados son trabajadores con salario fijo, porque su ingreso no sube al ritmo de los precios. Adultos mayores, porque viven de pensión o apoyo fijo. Y los más afectados, para mi punto de vista, son las familias de bajos ingresos, porque gastan casi todo su dinero en comida y en transportes y en colegiatura de sus hijos. Les daré unos ejemplos de cómo la inflación cambia la vida diaria. Antes las familias podían comprar 1 kilo de tortillas, 1 litro de leche, un pollo, verdura y gas para una semana o más tiempo, y te costaba de 300 a 400 pesos mínimos. Ahora muchas veces con ese dinero ya no alcanza para nada. Es triste porque gracias a eso ves a muchas familias pobres en situación de calle, y eso duele porque te pones en sus zapatos y duele no tener dinero, ¿sabes? El dinero es muy superficial en estos últimos años, ya que es lo más fuerte que tiene México actualmente. Ahora les daré mi conclusión sobre el tema. La inflación en México es un fenómeno económico que afecta directamente a toda la población porque reduce el poder adquisitivo
hace que el dinero valga menos y provoca que los productos básicos se vuelvan más caros. Aunque puede tener muchas causas, los principales en México han sido el aumento de los costos de energía, el tipo de cambio, las crisis internacionales y los problemas en la producción mundial. Esto demuestra que México depende mucho de la economía global. El Banco de México busca controlar la inflación principalmente mediante el aumento de tasas de intereses, mientras que el gobierno intenta reducir el impacto con subsidios y programas de apoyo. Sin embargo, la inflación sigue siendo un reto porque afecta más a quienes menos tienen. Finalmente, es importante comprender que la inflación no se puede eliminar completamente, pero sí se puede controlar. Para las familias, lo más importante es administrar mejor el dinero, ahorrar cuando sea posible y evitar deudas innecesarias. También buscar fuentes de ingreso extra si se puede, claro. Así que, en resumen, la inflación es un problema económico que influye en la vida diaria de todos los mexicanos y entenderla nos ayuda a tomar mejores decisiones financieras y sociales. Bueno, esto ha sido por todo el día de hoy. Espero que les haya gustado. Síganme para más contenido de la economía y la inflación en México.